Jóvenes, hoy día en el curso de biología vamos a ver acerca de los glúcidos. Sí, los glúcidos son biomoléculas llamadas también carbohidratos, que tiene que ver mucho con las harinas, con los azúcares. Entonces es un tema realmente importante, sobre todo porque forma parte de nuestra nutrición. Así es que pasamos a la siguiente diapositiva para empezar con nuestro tema del día de hoy. Sí, entonces los glúcidos es una biomolécula de tipo orgánico. Dentro de su composición ya sabemos que va a contener al elemento carbono como base fundamental, ¿sí? Y van a estar divididos en estructuras llamadas monosacáridos. Así como las proteínas tenían estructuras llamadas aminoácidos, los glúcidos van a tener una estructura llamada monosacárido. Y así también los lípidos tienen estructuras llamadas ácidos grasos y los ácidos nucleicos nucleótidos. Cada uno de ellos, nos acordamos de repente un poco de química, van a unirse de acuerdo a los tipos de enlace. En el caso de los glúcidos van a ser enlaces glucosídicos. Para los lípidos será enlaces ester. Para las proteínas estamos hablando de la parte peptídica, ¿sí? Y los ácidos nucleicos, los enlaces que están contenidos con los fosfolípidos. Bien, entonces los glúcidos también tienen otra denominación. Se le puede llamar carbohidratos, sacáridos o azúcares, ¿sí? Por lo tanto, los glúcidos constituyen la parte esencial de la obtención de energía para nuestro cuerpo. Son biomoléculas formadas por carbono, por hidrógeno y por oxígeno, a partir de las estructuras que hemos mencionado, que son los monosacáridos. A partir de esos monosacáridos se van a generar otras estructuras más complejas mediante los enlaces glucosídicos. Dentro de las funciones que tiene el carbohidrato o glúcido, tenemos la función energética. ¿Sí? En esta función energética está presente en diferentes tipos de organismos, en la cual las plantas, por ejemplo, lo almacenan en forma de glucosa. ¿Sí? Por eso que las plantas, las frutas, tienen un sabor pues dulce, gracias a la glucosa. Puede concentrarse en forma de almidón, sobre todo en los que son tubérculos, ¿sí? Y en los animales lo vamos a encontrar almacenado en glucógeno, sobre todo en la zona del hígado. Ahí se va a sintetizar esta glucosa, este almidón, para transformarse en glucógeno y formar parte de nuestra reserva. Tiene otra función que es estructural, forma parte de estructuras principales dentro de los organismos. Por ejemplo, la celulosa, que es parte de las plantas, ¿sí? En las hojas es lo que le va a dar rigidez a las hojas. La quitina, que forma el exoesqueleto de los invertebrados como los crustáceos, o también organismos como el caso de los hongos. Dentro del grupo en la cual se clasifican los diferentes tipos de glúcidos, podemos mencionar tres específicos: los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. El monosacárido, por su nombre dice mono, solamente tiene una línea, ¿sí? Un linaje, corresponde a cadenas simples de estas estructuras. El disacárido corresponde a la combinación de monosacáridos, pero solo de dos de ellos. Y el polisacárido corresponde a tres a más combinaciones de estos monosacáridos. Dentro de los monosacáridos comunes tenemos la glucosa, la fructosa, la galactosa. Dentro de los disacáridos, la maltosa, sacarosa, lactosa, la trealosa, la celobiosa, ¿sí? Y dentro de los polisacáridos, el almidón, glucógeno, celulosa y quitina. Cada uno de ellos pueden encontrarse en diferentes tipos de estructura, ya sea de plantas o sea de animales. Por ejemplo, la glucosa se encuentra en nuestra sangre, es el azúcar de la sangre en realidad, ¿sí? Pero también lo podemos encontrar en la miel. La fructosa forma parte de las frutas, ¿sí? Es el que le da el sabor característico. La galactosa forma parte de la leche, ¿sí? Y cuando estas tres se combinan, se van a formar disacáridos. Entonces vamos a encontrar disacáridos que son parte de las semillas, que son partes de la caña de azúcar, como el caso de la sacarosa, forma parte de la leche que generan los mamíferos, ¿sí? Y cuando estas se siguen combinando entre sí, generarán estructuras más complejas,
como el caso del almidón que hemos dicho en los tubérculos y raíces, o el glucógeno en el hígado. Entonces, los monosacáridos, ¿sí? Es una molécula, ¿no?, que contiene pues carbono, hidrógeno, oxígeno, y en ella básicamente todos los átomos poseen un grupo hidroxilo, ¿sí? Ese es su grupo funcional. Dentro de los principales monosacáridos tenemos la glucosa, la fructosa, la galactosa y la ribosa. Entonces, de todos ellos, de repente el más importante es la glucosa, que es la que debemos nosotros controlar como personas, porque no podemos tener tampoco en exceso, ¿no? Recuerden que hay una enfermedad denominada diabetes, cuando nuestro cuerpo no puede controlar la glucosa de la sangre. Como vemos sus fórmulas generales, todas van a tener cadenas simples, ¿sí?, lineales de carbono, a la cual se van a unir estructuras de hidrógeno y de alcoholes. ¿Ya? Por eso que cuando una glucosa, un monosacárido, por decir, comienza a fermentar, se genera un alcohol. Entonces, dentro de el segundo grupo encontramos los oligosacáridos. De entre ellos tenemos a los disacáridos, ¿sí? Dentro de este grupo principal tenemos a la maltosa, la sacarosa y la lactosa. Como te había indicado anteriormente, cada uno de ellos forma parte de algún tipo de estructuras. Se caracterizan estos oligosacáridos por tener de repente dos o más unidades de monosacáridos, las cuales van a estar unidos por enlaces glucosídicos, ¿sí? En el caso de los oligosacáridos, la diferencia a la glucosa es que no se pueden disolver con facilidad, como por ejemplo la sacarosa o la lactosa, ¿no? Tiene que tener un contenido alto de un disolvente para poderlo diluir. Dentro de este grupo entonces tenemos a la maltosa, ¿ya? Está formada por dos cadenas de glucosa, ¿sí?, como puede ver en la imagen. En el centro se aprecia el enlace glucosídico, que es un enlace orgánico que permite pues a estas dos moléculas de glucosa unirse, ¿sí? Entonces, cuando se unen dos glucosas se forma una estructura llamada maltosa. En el caso del azúcar es similar, pero se va a unir ahora la glucosa con la fructosa, y lo que va a generar es una estructura llamada sacarosa, que comúnmente nosotros le llamamos el azúcar de mesa. Sí, esta sacarosa se encuentra en gran cantidad en la caña de azúcar. Tenemos también a la lactosa, que viene a ser el azúcar de la leche, ¿sí? Por eso que la leche no debe endulzarse, ¿sí? La leche que nosotros consumimos debe consumirse tal y como viene, simplemente ponerlo a un proceso de eliminación de microorganismos propios de la vaca, ¿sí?, que se hace a través de un proceso de pasteurización, o como tú haces en casa, ¿no?, hacerlo hervir, aunque en realidad no debemos hacer hervir la leche. La leche, una vez que quiere empezar a hervir, se debe apagar y mantenerlo a esa temperatura, ¿sí? Porque cuando la leche hierve, lo que está haciendo en casa es que se descomponga, se desnaturalice la lactosa. ¿Ya? Una leche demasiado hervida pierde lactosa y pierde muchas vitaminas. Recuerda, y eso lo vamos a ver en un tema, que las vitaminas no pueden estar expuestas a mucha temperatura, sino pierden su concentración y por lo tanto ya deja de ser un nutriente. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tomamos leche, no debemos agregarle más azúcar porque ya es azúcar. ¿Sí? Está formada entonces por estructuras de glucosa y de galactosa. Tenemos la estructura llamadas polisacáridos, en el cual ya contienen estructuras mucho más complejas todavía, y estas sí no se pueden disolver con agua, ¿sí? Forman parte de otras estructuras, como el caso del almidón, en los tubérculos, de la celulosa, que forma parte de las hojas de las plantas, el glucógeno, que está almacenado pues en nuestro hígado y en el hígado de los animales, la quitina, que forma parte de los exoesqueletos. ¿Sí? Entonces es un grupo bien grande de los polisacáridos. En el almidón entonces teníamos los tubérculos, ¿sí?, constituidos por amilasa. Son polímeros de glucosa, que quiere decir que tienen gran cantidad de cadenas de glucosa en sus estructuras. Se encuentran en semillas como el trigo, ¿no?, en tubérculos como la papa, la yuca,
Entonces tiene una variedad de ubicaciones para este almidón, por ejemplo en las semillas de maíz. Tenemos la celulosa, que forma parte de la estructura de las plantas a través de las hojas. ¿Sí? Va a formar la pared celular, por lo tanto va a darle una estructura de sostén, ¿no? Por eso es que las hojas tienen una forma rígida, ¿sí? Casi geométrica, si lo vemos al microscopio. El glucógeno se encuentra almacenado en el hígado, ¿sí? Es nuestra reserva energética para cuando el cuerpo lo necesite. Está formado, imagínate, formada de 100.000 moléculas de glucosa, ¿sí? El glucógeno comienza a salir del hígado, o sea, cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, cuando tú no tomas desayuno, ¿sí? No tomas desayuno, entonces tu cuerpo necesita energía y la energía es azúcar. Lo que va a hacer el hígado es sacar glucógeno, pero debilita a la vez otras funciones, ¿sí? O hace esfuerzo de otros órganos, como el caso del páncreas. Entonces hay que tener en cuenta que uno de los alimentos esenciales, primordiales, podría decir yo, es el desayuno, ¿sí? Es el que debe tener mayor cantidad de nutrientes a comparación de los otros dos alimentos. Tenemos la quitina, que va a formar parte del exoesqueleto de los artrópodos, sobre todo, pero también forma parte de estructuras como la pared celular de los hongos. Ahí tenemos imágenes, por ejemplo, de un hongo, y lo que le va a dar la estructura a esta parte del sombrerito del hongo viene a ser la estructura de quitina, igual en la parte del exoesqueleto de los animales. Buenas. Hoy, continuando con el programa, tengo que decirle a usted, señora, si usted es una de esas personas que no puede pasar un día sin comer dulces, harinas o frituras, tenga mucho cuidado porque usted está atentando contra su salud. Ahora aprenderemos todos a consumir estos alimentos, pero sin agregarle kilos de más. En nuestro bloque, adictos a los carbohidratos. ¡Ojo! También es una adicción. Y para hablar de este tema nos acompaña nuestra buena amiga Sandra Sologuren, nutricionista. Bienvenida, Sandrita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Muy bien. Sandra, antes hemos hablado del tema de los carbohidratos y qué tan adictivos pueden ser. ¿Es verdad que el azúcar y los carbohidratos pueden llegar a ser adictivos? Son absolutamente adictivos porque dan placer. Es verdad. Nos ayudan a producir serotonina, la serotonina nos hace sentir felices y como nos gusta sentirnos felices, nos da placer. Además, recordemos que siempre que celebramos algo en la infancia es con dulces. Y claro, pues uno festeja con torta. Así es, siempre. Miren, qué dato más interesante. ¿Sí? Vamos a ver ahora. Tenemos primera estación. Vamos a ir pasando por algunas estaciones para ver cómo podríamos reemplazar estas cosas que nos hacen adictos. Porque es verdad, tú lo has dicho, ¿Sí? adictos, ¿no es cierto? Vamos a mirar, a ver. Acompáñanos por acá, por favor. Es que estos son un vicio. Y cuando alguien dice son un vicio, ¿qué son los vicios? Los que generan adicción. Exacto, y además acá podemos ver unas galletitas que comíamos en la infancia. Yo me acuerdo de estas galletitas porque pasaban los señores que vendían con las carretillas. Sí, venían incluso así, te los ponían en bolsita, además. Eso, entonces nuevamente, no es solo por el sabor, sino que es el recuerdo, es la alegría del recuerdo lo que nos lleva a comer. Acá tenemos unas opciones más saludables porque realmente ahorita estas galletas ya son simplemente manteca, azúcar, harina. Realmente no tiene nada sano e inclusive como va la industria, esto podría ya ni siquiera ser chocolate, sino ser pasta con sabor a chocolate. De acuerdo. ¿Cómo podemos reemplazar esto? Y creo que lo tenemos acá. No puede dejar de comer arroz o de tomar gaseosas. Pura energía, pero cero nutrientes. ¿Cómo podemos reemplazar esto? Y creo que lo tenemos acá. Así es. Ajá. Una opción bastante saludable, Riquísimo. y es saludable porque nos va a dar dulce, nos va a dar sensación de llenura y nos va a dar vitaminas y minerales que el cuerpo puede tener en deficiencia. Entonces, cuando yo como quinoa, cuando como kiwicha, cuando como ajonjolí, recibo crocante, recibo dulce, recibo muchos estímulos cerebrales y además es rica en nutrientes que satisface el hambre. De acuerdo. Y veo que no están azucaradas.
se ve que hay una miel. Así es. Muchas veces se puede usar algarrobina, de repente se usa miel de abeja, se puede usar miel de caña para pegar, se puede usar aceite de coco, hay pasas, hay chía, hay linaza, hay ajonjolí, hay maní. Todo nutritivo. Y esto realmente satisface, porque al nutrirte va a calmar el hambre. Ojo, Entonces, señora, es excelente. podemos cambiar las galletas simples por algo muchísimo más nutritivo. Sí. Pasamos al siguiente. Al siguiente. Ajá. Uy, acá sí tenemos problemas serios con los chicos sobre todo. Sí, la papa frita es alegría inmediata y siempre comemos un montón. ¿Cuál es el problema de la papa frita? La papa absorbe aceite. Totalmente. Cuando nosotros cortamos la papa y la zambullimos en aceite, es como simplemente meter una esponja y que esa esponja atrape toda la grasa. Luego yo me como la papa frita y estoy chupándome el aceite. Y que en realidad, y además no sabes cuánto tiempo ha estado ese aceite calentándose y enfriándose, calentándose y enfriándose, que desnaturaliza la grasa también. Y además, como son tiritas, es fácil de comer. Entonces tú puedes comerte medio kilo de papa frita sin darte cuenta, porque comes y comes y comes saladito, rico, crocante, sigue para adentro. Ajá. Por eso, una muy buena alternativa que también se encuentra en restaurantes, Ajá. las papas así. Puede ser papa sancochada, puede ser papa al horno, pero lo importante es la presentación también. Te fijas que es un tamaño más grande. Claro. Al ser un tamaño más grande, vas a tener que agarrar con el cubierto y te va a tomar más tiempo comerla. Entonces comes menos que la papa frita y menos calorías porque no tiene tanto aceite. Y veo que está con la cáscara, y eso es importante. Ideal porque te da fibra. Y esta fibra atrapa parte del azúcar que has comido, vas al baño y lo botas. ¡Ojo! Tome nota, señora, vamos a la tercera estación. Uy. Acá una vez alguien me comentó y me dijo, si tienes ratones de laboratorio y en un lado le pones cocaína y en el otro lado le pones azúcar, ¿dónde se ve el ratoncito? De todas maneras se va el azúcar. Así es. El azúcar es un producto delicioso porque te activa el cerebro, te da energía, te hace sentir bien y te levanta. Pero ¿qué ocurre? Esto es la base de la caloría vacía. ¿Qué quiere decir caloría vacía? Que te da pura energía, pero cero nutrientes. Cero Nutrientes, nada, cero nutrientes. Lo único que va a hacer, señora, es engordarla. Entonces, si normalmente utiliza azúcar blanca, que es la peor, porque el azúcar blanca es la refinada. ¿Qué quiere decir finado? Fallecido. ¿No es cierto? Entonces, azúcar refinada, azúcar remuerta. Ahí Si está, quiere, tome nota. sí, si quiere endulzar la comida de una manera más sana, Por favor. Ajá, panela y chancaca. Note el color. así es. Este color quiere decir que tiene minerales y tiene un poquito de vitamina. Estas son las mejores opciones para endulzar las bebidas en vez del azúcar blanca. Tome nota, señora. Estamos yendo contra la adicción al azúcar. Así es. Perfecto. Nos vamos al otro. Adelante. Ajá. Y todos estos sí, efectivamente, pues la gaseosa entra como parte de la dieta normal, natural de un montón de familias. Sí, es normal ahora consumir gaseosa porque es rico, sabe bien, es dulce y tenemos una muy mala idea del azúcar de dieta. El azúcar de dieta, como alegra la lengua, el cerebro piensa que está entrando azúcar, entonces dejamos de adelgazar igual. Por eso, la mejor opción cuando uno va a un restaurante, por ejemplo, es el agua con gas. Yo sé que es más entretenida la gaseosa, ¿no es cierto? Porque además es un recuerdo de infancia también. Cuando uno hacía algo bien, podía tomar gaseosa. La mejor alternativa es pedir agua con gas y pedir limoncito. Entonces va a hacer que sea un poco más elegante incluso que tomar una gaseosa, porque tomar gaseosa de dieta ayuda a engordar. ¡Ojo! Y saca celulitis. Ahí está. Eso es lo último. Y saca celulitis. Saca celulitis. Vamos para el otro lado. Somos un país arrocero por naturaleza. Absolutamente, y el arroz es espectacular. Señora, ¿quién no come un plato de arroz al día? Muy rara vez, ¿no es cierto? Es raro que uno no coma arroz, no sé, aunque sea que una vez a la semana no comas arroz, es rarísimo. Rarísimo. Entonces, lo que proponemos es, ya que el arroz es almidón, y el almidón se transforma en azúcar cuando entra al cuerpo, y el exceso de azúcar se vuelve grasa, una excelente alternativa son A ver. las menestras y la quinoa. ¿Por qué?
porque generan sensación de saciedad, porque tienen fibra, tienen proteína. Entonces puedes comer igual tu guiso de pollo con tu quinoa graneadita y ensalada. Y de repente eso es el lunes, o el lunes las menestras, el martes el arroz, el miércoles la papa sancochada, el jueves camote, el viernes oyuco, y de todas maneras vas a Pero hay adelgazar. acá un temita, no podemos mezclar esta menestra con arroz, como usted no le pondría quinoa al arroz, por ejemplo. O sea, Así arroz es. con quinoa no comes, ¿no es Claro. cierto? Pero hay que reemplazarlo, porque sí, claro, un frijol con arrocito puede ayudar, pero no es la mejor forma de comer. Ayuda porque muchas veces la proteína de la menestra lo que hace es que se junta con el arroz y te ayuda a absorber mejor la proteína. Pero como estamos hablando de carbohidratos y lo que necesitamos es ayudarte a adelgazar, solamente menestra, solamente quinoa. Un solo carbohidrato en vez del arroz. ¡Perfecto! Yo creo que el mensaje está dado, ahora tenga usted que recibirlo. Señora, aprendamos a reconocer los alimentos que consumimos. Hemos visto cómo reemplazar los carbohidratos por soluciones que tienen más ricas en nutrientes, además más ricas en sabor. Inicie el cambio hoy. Muchas gracias, señorita. Ahora bien, después de haber visto la explicación de la clase de forma breve y aparte el video que nos hablaba de los carbohidratos y dónde encontramos los carbohidratos, ¿sí? Pasamos a responder las siguientes interrogantes dentro del grupo. Entonces la primera pregunta, ¿no? ¿Qué son los glúcidos? ¿Qué es el almidón? ¿Qué es el glucógeno? ¿Qué es la celulosa? ¿Qué es la quitina? Sobre todo, ¿dónde las encontramos? Así también, ¿qué es la glucosa, la fructosa, la lactosa, sacarosa y la lactosa? Sí, que hemos visto que son parte de los monosacáridos y disacáridos. Entonces, ¿qué funciones cumplen? ¿Dónde las encontramos? Toda esa información de forma resumida la vas a ubicar dentro del grupo. Hasta aquí entonces nuestra sesión del día de hoy acerca de los glúcidos. Hasta una nueva sesión. Cuídense mucho, nos estamos viendo.